Capítulo 7. Finalmente y después de un largo viaje, Black había llegado a su destino al usar la teletransportación y entrando a la dimensión Amazon en una zona aleatoria, mientras regresaba a su estado base para evitar algunas molestias. Lentamente descendió en un planeta al azar, tocando el suelo mientras tenía los ojos cerrados en concentración, notando algo que había cambiado desde que él había entrado a aquella dimensión. ¿Qué significa esto?, murmuró para sí mismo, mientras sentía que su propia magia se recargaba rápidamente, o más bien, estaba obteniendo una evolución tras absorber inconscientemente aquella energía que se sentía en el aire. Lentamente abrió los ojos mientras levantaba una de sus manos, comenzando a usar la mejora adicional que podía sentir que había obtenido. Vamos, sorpréndeme, murmuró nuevamente en concentración, observando cómo frente a él se manifestaba una distorsión en el aire, comenzando a desgarrarse hasta finalmente visualizarse un agujero del cual desprendía un vapor rosado con tonalidades de color negro. Black observó lo que acababa de hacer con una expresión de incredulidad y sin entender lo que había hecho, simplemente siguió sus instintos para averiguar qué es lo que ahora él podría hacer. Sin aún formular alguna palabra, en silencio se acercó y extendió su mano en aquella grieta con algo de cautela, preguntándose a sí mismo si acababa de abrir una puerta hacia otra dimensión. Sin embargo, al finalmente meter su mano, notó al instante como el aire se desgarraba a un lado de él, notando con asombro cómo se formaba otro agujero del cual ahora salía su mano. Esto debe ser una broma, pensó para sí mismo aún sin poder creer lo que sus ojos veían, mientras sacaba su brazo, para luego nuevamente guiarlo dentro y viendo cómo salía del otro portal, haciendo esto una y otra vez, jugando con su nueva habilidad de espacio-tiempo. Luego de unos momentos de familiarizarse con su nueva habilidad, decidió sentarse en el suelo en una pose de meditación mientras se cruzaba de brazos y cerraba los ojos. Se concentró demasiado en percibir la energía mágica de cada ser vivo de aquella dimensión en la que él ahora se encontraba, notando que habían varias, pero, él estaba buscando una energía especial, una que se diferencia a la del resto. Si realmente había un guardián, necesitaba saber ahora mismo en dónde se encontraba, qué tan fuerte era, y por supuesto también queriendo saber qué tan avanzado estaba aquel ser en la magia. No podía simplemente quedarse con la información que le quitó a Irina, antes de que él haga algo primero era mejor obtener información para saber a quién se enfrentaría. Tras pasar los minutos, Black soltó un suspiro de fastidio al no poder localizarla, quizás el nivel de energía que posee aquella guardiana era tan avanzada que incluso podía ser imperceptible para alguien como él, aunque, también llegó a la posibilidad de que no se encuentre dentro de la dimensión Amazon. Me da igual, mejor me concentro en, las palabras de Black fueron interrumpidas al quitarse rápidamente del lugar en el cual se encontraba meditando, notando cómo se generaba una fuerte explosión que iluminó la noche de aquel planeta. Black aterrizó arriba de una montaña, mientras entrecerraba los ojos al notar como una silueta descendía del oscuro cielo, hasta finalmente tocar el suelo. Tienes buenos sentidos, debo reconocerlo, intruso. Las frías palabras de aquella voz femenina provocó que Black levantara una ceja, mientras veía cómo el humo comenzaba a desaparecer y mostrándole finalmente la apariencia de aquel que logró burlar la imperceptible barrera que él había colocado en ese planeta en el primer instante que él había tocado el suelo con sus pies. Volviendo nuevamente al infierno número 3, el cual se encontraba en un completo caos a causa de dos seres que se encontraban en una de las batallas más sangrientas. Ambos se movían por todo el infierno propinándose mutuamente golpes de grandes proporciones sin poder defenderse, salpicando la sangre por todas partes, aunque esto a ellos no les importaba ya que no sentían dolor y solo las ansias de masacrarse el uno al otro. Evil Goku con un fuerte grito aumentó aún más su poder y causando la desigualdad en ambos, tomando rápidamente el rostro de Kidnapper mientras en un parpadeo lo estrelló contra la superficie del infierno, causando que un mar de aquellas incandescentes lavas salieran del suelo y los bañaran a ambos. Sin embargo, el demonio mestizo se recuperó muy rápido para luego con una fuerte patada se quitó a su oponente de encima, y aumentando de igual manera su poder para luego en un rápido movimiento aparecer detrás de Evil Goku al quien lo agarró del cabello, para luego estrellarlo en el suelo con la misma fuerza.
Sin embargo, eso no quedó solo ahí, ya que Kidnapped comenzó a arrastrar el rostro de su oponente por todo el infierno, agarrándolo con todas sus fuerzas para no soltarlo, mientras tenía una expresión de total locura y consumido casi por la ira, pero aún manteniendo la cordura en sus acciones. Después de viajar por una gran parte del infierno, Kidnapped lanzó a su oponente con fuerza contra un volcán, provocando una fuerte explosión ante el impacto, mientras del cielo caía una lluvia de lava, habiendo fuego por todas partes mientras Kidnapped expulsaba más y más poder al sentir cómo se volvía mucho más fuerte con aquella pelea. El grito, que más bien parecía un rugido de alguna bestia infernal, causó que inmensas columnas de lava se alzaran desde el suelo, formando incluso tornados de fuego por todas partes. Por otro lado, Evil Goku de igual manera expulsó más poder, quitándose todos los escombros y mar de lavas ardientes de encima, mientras tenía una expresión de locura total y sonreía de una manera tan desquiciada mientras miraba hacia el infinito cielo rojo. La sensación de obtener poder con aquella pelea lo volvía completamente loco y enfermo de poder, no queriendo parar en ningún momento. Y en menos de una milésima de segundo, Kidnapped y Evil Goku se dieron un fuerte puñetazo en el rostro al mismo tiempo, causando fuertes temblores en el infierno y provocando que la tierra bajo sus pies se partiera. No había palabras, pero de todos modos no había necesidad de intercambiar palabras entre ellos al estos estar cegados, volviéndose completamente locos mientras se golpeaban mutuamente, desapareciendo y apareciendo rápidamente por todo el infierno. El poder de aquella transformación dorada de Evil Goku había demostrado tener un potencial infinito, provocando que su poder ahora fuese mayor a la que había mostrado desde el inicio de su aparición. Sin embargo, Kidnapped no se quedaba atrás, finalmente y después de mucho tiempo, comenzó a despertar poco a poco su capacidad Saiyajin que él había olvidado en el pasado. En este punto el poder del mestizo era superior y por mucho a la de Goku y también a la de Black, ya que con esa pelea Kidnapped se volvió 20 veces o incluso mucho más fuerte de lo que fue estando vivo. Mientras tanto, muy lejos de aquel enfrentamiento, los que eran provenientes del mundo vacío estaban completamente en shock y sin palabras, presenciando una de las peleas jamás vistas. Dizor no podía creer lo que estaba viendo, no habían palabras por lo que estaba viendo, sin embargo, no pudo evitar pensar de que esto hubiera pasado si Kidnapped se hubiera enfrentado contra el otro Saiyajin de cabello rosado en el mundo vacío, siendo todo un caos y sin que nadie pudiera intervenir. Regresando nuevamente con aquel encarnizado enfrentamiento, en el cual se escuchó un ruido ensordecedor, debido que Evil Goku había sido estrellado contra el suelo, mientras Kidnapped lo agarraba de la pierna para nuevamente impactarlo contra el suelo, causando más hundimiento mientras se formaba olas de mar de lava a su alrededor. Evil soltó una risa baja, mientras era alzado del suelo, para luego recibir un fuerte golpe en el abdomen, siendo mandado a estrellar contra un muro, donde fue incrustado. Kidnapped, sin dejarlo respirar, apareció nuevamente enfrente de Evil Goku, dándole un rodillazo devastador en el rostro, mientras la sangre salpicaba alrededor. Sin acabar ahí, comenzó a seguir golpeando a Evil con tanta fuerza en el rostro, causando que aquel muro que tenía un material resistente, comenzaba a hundirse y agrietarse con cada pesado golpe que le daba de lleno a su oponente. No te emociones tanto, imbécil, esto no es divertido si solo uno recibe el castigo. Sonrió Evil Goku con locura, mientras agarraba con fuerza las manos de aquel mestizo para detener la arremetida. Kidnapped se sorprendió, para luego en un rápido intento de zafarse, fue expulsado por una inmensa columna de poder que salió de la boca de Evil Goku, dándole de lleno a Kidnapped mientras a lo lejos se generaba una explosión en forma de hongo que sacudió todo el infierno, mientras se veía como del cielo rojo caía una lluvia de lava. Evil observó lo acontecido con una arrogante sonrisa, mientras se cruzaba de brazos y dejaba la locura de lado, esta vez concentrándose en el poder que había obtenido durante el inicio de este enfrentamiento. Sin embargo, algo llamó su atención que lo hizo ponerse en alerta mientras se volteaba hacia atrás, ya que podía sentir una presencia abrumadora acercándose a una gran velocidad en dirección de él. ¿Qué significa esto?, murmuró algo sorprendido al sentir que aquel ser dejaba en ridículo los poderes que él tenía, incluso su cuerpo se estremeció de escalofríos al finalmente acordarse sobre los demonios guardianes que custodiaban aquellos infiernos. Mierda, me olvidé por completo de ellos, me dejé llevar sin tener en cuenta a esos miserables seres.
Gruñó con fastidio, pero antes de que él pudiera hacer algo, debajo del suelo salieron cadenas que envolvieron rápidamente el cuerpo de Evil Goku, las cuales apretaron con fuerza todo su cuerpo para evitar que el Saiyajin escapara. Y esto provocó que Evil soltara un verdadero grito de dolor, mientras aquellas cadenas oscuras lo hicieron caer secamente al suelo boca abajo y sin tener la posibilidad de hacer algo, mientras perdía en el proceso su nueva transformación dorada. Apretó los dientes con fuerza mientras soltaba quejidos de dolor, haciendo un intento al menos para acceder a algunas de sus transformaciones, pero se le era imposible y simplemente maldijo a aquel demonio guardián. Sin embargo, levantó un poco la cabeza al sentir otra presencia pero conocida, la cual provenía de aquella dirección donde había mandado a estrellar a aquel mestizo, viéndose cómo se generaba un gran tornado morado, el cual provocó que todo el fuego y mar de lavas se mezclaran con aquel remolino, formando ahora un tornado de aquellas incandescentes mar de lavas, mientras se podía escuchar un fuerte rugido animal dentro de aquel tornado de fuego. Esto solo causó que Evil Goku viera esto con una expresión de incredulidad al no poder creer lo que estaba viendo, mientras el suelo comenzaba a dividirse por los fuertes temblores y causando que el ambiente se sintiera tan pesado. Ese miserable, también acaba de romper sus propios límites. Murmuró Evil mientras soltaba una risa sin nada de gracia, y a la vez seguía forcejeando para romper aquellas cadenas que lo mantenían inmóvil en el suelo, mientras notaba como todo se había calmado, dando por finalizado el poder desatado de Kidnapper, quien por loco que sonara, había logrado la capacidad de transformarse en Super Saiyajin, debido a su desesperación y frustración de posiblemente ser derrotado una vez más por una versión de aquellos dos que lo enfrentaron en vida. Kidnapper disipó todo el fuego que había a su alrededor, mientras dirigía su mirada en dirección de su oponente para avisarle que era momento del último y final asalto. Sin embargo, no pudo decir nada al rápidamente esquivar unas extrañas cadenas que salieron debajo del suelo con la intención de atraparlo, lo cual no sucedió ante la mejorada velocidad y reacción que él ahora poseía en su primera transformación. Desde el aire Kidnapper observó esto con algo de intriga, mientras veía nuevamente en dirección de su oponente, el cual se encontraba tirado en el suelo envuelto con aquellas mismas cadenas que trataron de atraparlo a él mismo. Uno de los demonios guardianes, lo olvide por completo. Gruñó con fastidio el mestizo al acordarse de la existencia de aquellas entidades, pero ahora podía ver a uno de ellos que estaba parado al lado del cuerpo inmovilizado de Evil Goku, quien se sorprendió al no sentirlo en qué momento había llegado aquel demonio. Un prisionero tratando de resistirse. No me impresiona porque esto ya sucedió antes, pero lamentablemente para ti no habrá ninguna posibilidad. La retumbante y siniestra voz del demonio resonó en la mente de Kidnapper, causando que sintiera escalofríos de sentir la presencia de aquel demonio que desprendía un poder tan aterrador que era incluso superior a la transformación que él acababa de lograr. Dos prisioneros causando problemas en mi infierno, pero me llamó la atención de los poderes que ustedes poseen, y ahora mismo los llevaré al infierno más profundo, donde harán más fuerte al rey demonio. Después de decir esto, puso su pie en la cabeza de Evil Goku, para luego estrellar su cara contra el suelo con fuerza, causando que el Saiyajin soltara quejidos al no poder hacer nada mientras era humillado sin poder hacer nada. Por cierto, por lograr esquivar mis cadenas, te daré al menos el honor de saber cuál es mi nombre. Yo soy Belfegor. Ahora ¿por qué no nos evitamos más problemas y te dejas encadenar por voluntad propia? Tal y como lo hizo tu amigo. Sonrió Belfegor mientras seguía con el pie en la cabeza de Evil Goku, y Kidnapper desde el cielo observaba con frustración y los dientes rechinando al ejercer presión por lo que había escuchado. ¿Hacer más fuerte al rey demonio? Repitió esas mismas palabras, mientras expulsaba más y más poder de la que ya poseía, y Belfegor observó esto con una expresión fría y siniestra. Piensa bien lo que harás, prisionero. Nuevamente la oscura voz retumbó la mente de Kidnapper, quien dejó a un lado aquella sensación de escalofríos, y decidido a no entregar su poder a nadie, se lanzó en picada en dirección de aquel demonio guardián, mientras lanzaba el primer golpe en su primera transformación en el rostro de Belfegor, causando que todo el infierno 3 comenzará a retumbar ante las fuertes ondas y las fuertes tormentas que caían del cielo nublado, provocando pánico entre todos los prisioneros.
Mientras tanto, aquella arremetida había ocasionado uno de los cráteres más grandes jamás vistos, mientras el cuerpo encadenado de Evil Goku caía a la profundidad de aquel cráter y golpeándose con fuerza contra el suelo, causando que este gruñera de dolor y humillación. Por otro lado, Kidnapped estaba en completo shock al no poder creer lo que estaba viendo. Su golpe había sido detenido con un solo dedo, demostrándole el poder que los guardianes de los infiernos poseían, estando ahora en presencia de la intimidante y demoníaca presencia de aquella entidad. El que un prisionero se resista a ser encadenado es normal, pero, ¿el que ataquen a un guardián? Eso solo se vio una vez, y provocó la eliminación de un guardián de bajo rango por parte de un prisionero. Las escalofriantes palabras de Belphegor causaron que Kidnapped saliera de su sorpresa, mientras en un rápido movimiento se alejó a una buena distancia para evitar aquellas cadenas. Pero estaba más confundido al escuchar que hubo un prisionero que logró asesinar a uno de estos seres, aunque fuese de menor rango. Es seguro que aquel guardián era alguien de temer si era el encargado de alguno de los infiernos. Y eso solo ocurrió hace no mucho, pero en estos momentos ese prisionero ahora se encontraba encadenado en uno de los infiernos más profundos, recibiendo el castigo que se merece por haber eliminado a un guardián, y una vez que rompieran su cordura y suplicara por clemencia, el rey demonio lo sellara y le quitara todo su poder. Finalizó sus escalofriantes palabras, y sin que Kidnapped pudiera hacer algo, comenzó a recibir cientos y cientos de fuertes golpes que venían de todos lados, para luego ser tomado del cuello con fuerza por la mano de Belphegor, quien lo sujetaba con fuerza mientras el cuerpo de Kidnapped se mantenía inmóvil al tener todos los huesos rotos y cayendo sangre de varias heridas que se abrieron de todo su cuerpo. No te hagas ilusiones, prisionero. ¿Acaso crees que el rey demonio asignaría el cargo de uno de los infiernos más importantes a cualquiera como lo fue Abaddon? Ese miserable solo fue escogido como guardián en el cuarto infierno porque aquel lugar era muy tranquilo y desolado a comparación de este. Habló fríamente mientras veía cómo Kidnapped perdía la transformación y volvía a su estado base siendo la forma demacrada con la cual había llegado al infierno. Mientras tanto, dentro del cráter Evil Goku observaba lo ocurrido con una expresión de asombro y sin poder creer que todo había acabado tan rápido. Sin embargo, él había notado algo, y posiblemente siendo la explicación de por qué Kidnapped no pudo ver los movimientos de aquel demonio guardián. Belphegor tenía un gran dominio sobre la energía infernal que él estaba tratando de lograr antes de ser interrumpido por la llegada de Kidnapped. Por esa razón aquel mestizo no pudo hacer nada debido que la presencia de aquel demonio se camuflaba fácilmente con el ambiente que le permitía desplazarse con libertad y sin que el oponente pudiera notarlo al no haber entrenado la energía infernal. Eso es, murmuró Evil Goku mientras cerraba los ojos, esta vez concentrándose una vez más en absorber la energía que impregnaba el infierno, y esto provocó que las cadenas comenzaran a aflojarse poco a poco mientras la energía infernal entraba en el cuerpo de Evil Goku. Por otro lado, Kidnapped abrió lentamente los ojos mientras veía la cara sombría de aquel demonio, sin poder creer lo fuerte que era este guardián que era hasta absurdo, incluso podía sentir que todo su cuerpo estaba inmovilizado sin la posibilidad de mover una extremidad. Al tener los huesos completamente destrozados, solo tenía que esperar a que estos se regeneraran. Después de todo estaban muertos, así que en el infierno ellos eran inmortales. Pero Kidnapped pudo notar como un pequeño brillo rojo salía de aquel inmenso cráter, y recordando que el otro Saiyajin aún seguía ahí y liberándose de aquellas cadenas que lo mantenían inmovilizado. Imbécil, el que no debería hacerse ilusiones eres tú. Sonrió Kidnapped con los dientes ensangrentados, causando que Belphegor frunciera su expresión mientras seguía agarrando del cuello al prisionero. ¿De qué estás hablando?, preguntó fríamente, a lo cual su respuesta llegó en un grito de ira que provenía debajo de él, más específico el cráter donde había caído el otro prisionero, al cual no le había tomado importancia al ya haberlo encadenado. ¿Pero qué está pasando aquí?, se preguntó Belphegor con sorpresa, mientras veía un aura roja estallar violentamente, sintiendo por primera vez a un prisionero comenzar a dominar la energía infernal, y esto le parecía una broma de mal gusto. Mientras tanto, Evil Goku siguió aumentando aún más su poder, estando en la segunda prefase de subversión del Super Saiyajin 7 infernal, sin dejar de absorber más de aquella energía infinita que había en el infierno.
Nuevamente todo comenzaba a ser un caos ante el nuevo poder que se estaba liberando, causando más desastres de las que ya habían, provocando que hubiese pánico entre todos los prisioneros, que incluso este mensaje llegó a los oídos de Enmada-Yosama, el cual no podía creer que hubiera tales problemas en los infiernos más profundos provocados a causa de simples prisioneros. Regresando con Evil Goku, este seguía liberando más de aquel poder infernal, provocando que su cabello comenzara a crecer poco a poco, mientras a su alrededor centellaban descargas eléctricas de color negro. Sin embargo, Belfegor no vio esto con buenos ojos, sintiéndose asqueado de que los prisioneros ahora quieran tratar de hacer frente a los guardianes. No te distraigas. Gruñó Kidnapper, quien finalmente pudo mover sus extremidades y apuntó con su palma el abdomen del demonio, formando una esfera de ki con todo el poder que podía reunir, causando que Belfegor lo volteara a ver con enojo, mientras en un instante se generaba una inmensa explosión que sacudió una gran parte del infierno. Esto provocó que el cuerpo de Kidnapper cayera sin fuerza al suelo al también recibir el daño de su propio ataque, mientras veía con los ojos entrecerrados aquella cortina de humo donde se había originado la explosión. Necesito recuperarme rápido, no puedo permitir que me lleven así de fácil. Murmuró Kidnapper aún estando en el suelo mientras nuevamente estaba inmovilizado por aquella explosión que él había ocasionado para lograr zafarse del agarre. Sin embargo, Evil Goku siguió liberando más poder, causando que aquellas cadenas lo soltaran y se metieran de regreso debajo del suelo, mientras la transformación finalmente se había completado, siendo una versión del Super Saiyajin Fase 3, aunque este estaba impregnada de aquella energía infernal que él estaba entrenando mucho antes de la aparición de Kidnapper. Evil Goku observó sus manos con una expresión fría, notando al instante que ese poder era inferior a su versión evolucionada del Super Saiyajin 5. Pero también era consciente de que podía volverse mucho más fuerte rápidamente al esta transformación, alimentarse de la energía infinita que había en ese infierno, y además contaba con la ventaja de que solo Saiyajines podían hacerle daño. Sin embargo, tenía que tener cuidado con aquellas cadenas que si lograban ocasionarle problemas. Mientras tanto, en el cielo las cortinas de humo finalmente comenzaban a disiparse, viéndose la figura intacta de Belfegor, quien no había recibido nada de daño, pero se notaba que estaba furioso mientras dirigía su mirada en dirección donde había caído Kidnapper. Sin embargo, también estaba sorprendido al notar que el otro prisionero se había liberado de sus cadenas, y notando cómo finalmente había dominado la energía infernal, siendo una hazaña que nadie había logrado desde el inicio, que fue el encargado de regir el tercer infierno. Basta de juegos, jamás vi tal blasfemia en este infierno, ahora mismo los llevaré para que reciban el castigo que se merecen por atacar a un guardián. La escalofriante voz resonó nuevamente en las mentes de los dos Saiyajines, mientras cadenas nuevamente salían del suelo para aprisionar a Evil Goku, pero al finalmente sentir la energía infernal de aquellas cadenas, comenzó a esquivar cada una de ellas aunque con demasiada dificultad a pesar de que esté en su nueva transformación. Idiota, eres un maldito cobarde al no atacar de frente, ¿acaso tienes miedo que solo puedes recurrir a estas estúpidas cadenas? Gruñó Evil Goku con fastidio, mientras empezaba a volar por los cielos a su máxima velocidad para no ser atrapado, y tratando de provocar a aquel demonio a que lo atacara para que su plan funcionara. Belfegor entrecerró los ojos ante esa provocación, siendo un golpe para su orgullo al ser insultado por un prisionero que creía tener alguna posibilidad contra él, y sin medir palabras y tal como sucedió con Kidnapper, Evil Goku comenzó a recibir fuertes golpes de todos lados, pero la diferencia era que sí podía verlos, pero le faltaba la velocidad y reacción para poder esquivarlos, teniendo los huesos completamente destrozados mientras era sujetado del cabello con fuerza. Sin embargo, el Saiyajin hacía el mayor esfuerzo para no regresar a su estado base, aferrándose a su poder mientras absorbía más rápido la energía infernal y causando que la regeneración fuese más rápida y al mismo tiempo aumentando el poder ante el daño que había recibido. ¿Eso fue todo? Se rió Evil Goku con los dientes ensangrentados, su cuerpo comenzó a brillar intensamente, provocando rápidamente una fuerte explosión ensordecedor que envolvió por completo al demonio, el cual simplemente rechinó los dientes mientras todo el infierno nuevamente se sacudía violentamente. El cielo nublado no dejaba de retumbar fuertemente ante los relámpagos que resonaban con fuerza, mientras había por todas partes tornados de lavas e incendios que se generaban más y más a causa de aquella batalla infernal.
Mientras tanto, el cuerpo de Evil Goku cayó con fuerza al suelo al librarse del agarre ante la explosión que había generado, provocando que este volviera a su estado base al usar todo su poder en aquella explosión. Sin embargo, no podía confiarse ya que estaba seguro que aquello no le había hecho nada a aquel demonio. A este paso no podré hacerle nada, necesito más poder. Gruñó con los dientes ensangrentados y rechinando con fuerza ante la presión, mientras nuevamente seguía absorbiendo más de aquella infinita energía del infierno, recuperándose nuevamente y volviendo a transformarse en Super Saiyajin 7, expulsando más poder mientras se ponía de pie, y observaba como el humo comenzaba a disiparse en el cielo, viéndose una vez más al demonio sin nada de heridas, pero tenía una expresión nuevamente furiosa. Sigan así, lo único que harán es que el castigo que les espera sea más tormentoso de lo que les iba a dar desde un inicio, no se imaginan el sufrimiento eterno que les espera. Se rió diabólicamente, mientras se lanzó en picada a una absurda velocidad para destrozarle la cabeza de aquel pelirrojo el cual no podría reaccionar a tiempo. Sin embargo, Belfegor tuvo que detenerse a escasos centímetros de golpearlo, ya que tuvo que levantar su brazo para protegerse de un fuerte golpe con su antebrazo, el cual provocó sorpresa en el demonio al notar de quién se trataba. La fuerte onda causó que Evil retrocediera un par de metros, mientras observaba con incredulidad al ver quién fue el causante de evitar que aquel demonio le reventara la cabeza, viendo con asombro a aquel mestizo con el cual hace no mucho estaban matándose entre sí para volverse más fuerte. Kidnapped finalmente se había recuperado y nuevamente había accedido a su transformación de Super Saiyajin, el cual había al menos logrado adaptarse al ambiente del infierno, al ya tener experiencia con un ambiente similar. Sin embargo, solo esto le permitía sentir la energía infernal para no ser golpeado por sorpresa, más no absorber dicha energía al aún ser inexperto a comparación de Evil Goku. Mientras tanto, momentos antes y fuera del infierno, más específico en la dimensión Amazon, aún habiendo un conflicto el cual pronto se estaba por resolver en una posible batalla a muerte, mostrándose a los dos seres que estaban a un gran nivel avanzado si hablamos de solo poder y fuerza. Black observó la situación con una expresión de fastidio al saber que toda la discreción y de obtener información se fue a la basura al tener a la guardiana de frente, la cual también lo observaba con esa expresión fría y sin sentimientos. No me esperaba que supieras tan rápido de mí, pero supongo que te subestime al creer que podía entrar sin problemas a esta dimensión. Murmuró fríamente, mientras comenzaba a expulsar su poder poco a poco. Desde un principio él tenía planeado observar las transformaciones mortales que él poseía, pero ahora mismo no le interesaba verlas si podía saber qué tan fuertes eran aquellas 5 transformaciones, las cuales a su parecer eran demasiado débiles a comparación de sus transformaciones imbuidas en ki divino. Por lo tanto decidió no jugar al saber que tenía enfrente a alguien que podría matarlo si no se tomaba en serio este encuentro. Ali observó en silencio a aquel intruso, el cual comenzaba a liberar aquella extraña energía que podía sentir. Sin duda se trataba de la energía divina que solo un verdadero dios podría poseer. ¿Un celestial? Lo dudo. Murmuró Ali sin bajar la guardia en ningún momento, al tomarse este problema con mayor seriedad, notando que este sujeto no podría ser alguien común si pudo incluso pasar de una dimensión a otra. Te propongo un trato. Si yo gano seré el dueño de esta hermosa dimensión, sin nada de trucos, y sin que tus asquerosos subordinados y mercenarios quieran tratar de derrocar al nuevo guardián, y obviamente tú podrás mantenerte con vida. Bueno, eso depende de qué tan piadoso yo sea. Pero, sonrió fríamente mientras el aura rosada comenzaba a envolverlo, accediendo en un estallido de poder a su segunda transformación Rose, causando que el planeta comenzara a sacudirse levemente, mientras de aquellas nubes oscuras que tapaban todo el cielo comenzarán a soltar fuertes relámpagos de color rosado, causando que Ali también liberará su poder para contrarrestar la fuerza de aquel intruso que simplemente estaba soltando pura blasfemia. Pero si tú ganas, obviamente acabarás con mi vida, claro, si tienes el poder necesario para hacer eso. Sonrió con pura maldad, comenzando a tener la personalidad de Evil Goku por unos momentos, mientras en un estallido de poder comenzó a que su cabello creciera hasta el punto de generarse una fuerte onda expansiva, provocando fuertes temblores en aquel planeta.
para luego finalmente culminar la tercera transformación Rose de Black Goku, mientras las descargas eléctricas centellaban a su alrededor ante el poder que se había desatado, siendo mayor a lo que había mostrado al haber recibido un Zenkai después de aquel encarnizado combate que tuvo antes. Mientras tanto, Ali no podía creer el poder que este poseía. ¿Qué clase de deidad corrupta era este tipo? Sin quedarse atrás, ella también liberó más y más poder, abrumando incluso la fuerza de Black, mientras el aura morada envolvía por completo el cuerpo de la mujer, pareciendo un fuego llameante que desprendía un calor infernal. ¿Un trato? ¿Qué te hace creer que aceptaré eso? Habló fríamente la guardiana, mientras alzaba su mano y haciendo una demostración de su poder mágico, comenzando a abrirse cientos y cientos de portales, de las cuales salieron versiones de sí mismas con casi el mismo poder que la original, aunque estas solo eran copias y no versiones de otras dimensiones. Black se sorprendió por unos segundos al ver tantas versiones de Ali, pero luego se rió levemente mientras levantaba su brazo derecho, para luego formar al instante su guadaña rosada que hace mucho no lo utilizaba, y esta acción confundió a la guardiana al no saber qué trataba de hacer aquel intruso. ¿Sabes? Es injusto que traigas a tus clones, ¿no crees que sería mejor equilibrar la balanza? Preguntó con una divertida sonrisa, mientras agarraba con fuerza su guadaña al sentirse familiarizado con aquella habilidad mágica demostrada por la guardiana, y en un rápido movimiento Black desgarró el aire, formando una enorme grieta del cual rápidamente salían versiones clonadas de sí mismo a su alrededor, todos teniendo el Super Saiyajin Rose Phase 3, aunque no tan fuertes como el original. Esta acción sorprendió a la guardiana, la cual no podía creer que aquel sujeto también poseía esa misma habilidad, pero tampoco era para tanto sabiendo que eso simplemente era lo básico, al menos para los seres que estaban muy avanzados en la magia. Sin mediar más palabras, Black alzó su guadaña en dirección de Ali, y gritando en una señal de guerra a sus clones, diciéndoles que acaben con todas esas miserables copias para que no lo estorben a él. En un fuerte rugido animal, todos se lanzaron contra todos, comenzando rápidamente un fuerte choque de golpes que causó que incluso la misma dimensión comenzara a sacudirse ante los impactos de poderes que podrían destruir dimensiones enteras, mientras se veía el inicio de una guerra por el poder de derrocar al guardián, observándose como los clones de Black formaban espadas de ki en sus brazos para hacer picadillos a sus víctimas. ¿Te parece si comenzamos? Sonrió fríamente mientras hacía desaparecer su guadaña rosada, para luego acercarse en un destello en dirección de Ali, la cual rápidamente detuvo una fuerte patada con su antebrazo que ocasionó fuertes temblores por todas partes, mientras el cielo retumbaba con fuerza con cada poder desplegado. Ali rápidamente usó una de sus tantas habilidades mágicas al tener cerca a su oponente, causando que Black se quedara inmóvil por un segundo, siendo aprovechado por la guardiana quien lo apuntó con su dedo en la frente, soltando una pequeña y brillante energía amarilla, la cual provocó una inmensa explosión de grandes proporciones, causando incluso la eliminación de los clones que estaban cerca de ellos. Me pregunto si eso habrá sido suficiente, murmuró Ali para sí misma, pero luego notó como algo venía desde abajo de ella, esquivando rápidamente a un Black Goku que había tratado de cortarla por la mitad con aquella guadaña rosada, demostrando cómo este había esquivado aquella explosión. Te recomiendo no confiarte, mortal, no estás lidiando con cualquiera. Se rió Black locamente, nuevamente adquiriendo la personalidad de Evil Goku mientras hacía desaparecer su guadaña, para luego levantar ambas manos hacia arriba, formando en un brillo rápido cientos y cientos de lanzas rojas, las cuales rápidamente las lanzó a su oponente. Ali frunció el ceño mientras hacía explotar su aura morada para esquivar aquellas lanzas, sin embargo Black sonrió aún más, mientras en el camino de aquellas lanzas se generaban una distorsión en el aire, abriéndose portales en las cuales entraron cada lanza, mientras la distorsión se generaba alrededor de Ali, la cual se sorprendió al ver aquellos portales aparecer tan cerca de ella y causó que hiciera aún más esfuerzo en esquivar cada una para no ser incrustada. Black solo observaba esto con una sonrisa desquiciada de ver cómo aquella guardiana escapaba por su vida, siendo una vista de pura diversión de ver cómo cada lanza casi lograba alcanzarla. ¿Te divierte jugar con mi clon?
Black se sorprendió al escuchar esa voz detrás de él, y sin que pudiera hacer algo fue impactado con una fuerte patada en la cabeza, esta vez sí causándole daño mientras era estrellado con fuerza contra el suelo, para luego recibir nuevamente aquella habilidad, siendo un pequeño brillo dorado el cual le dio de lleno y provocando una fuerte explosión que se generó en forma de hongo, y esto causó que el planeta comenzara a cambiar a una tonalidad infernal al haber fuego y lava por todas partes, debido al desastre que había ante los constantes enfrentamientos que ocurrían en simples segundos. Ali simplemente usó la misma habilidad de su oponente, causando que aquellas lanzas rojas se metieran dentro de otro portal formado por la misma guardiana, y causando que estas lanzas atravesaran a los clones de Black, disipándolos a todos ellos, aunque no sería por mucho tiempo. Esto se está volviendo un problema, y demasiado. Murmuró para sí misma, mientras observaba en aquella dirección lejana donde había mandado a estrellar a su oponente, quien este no se había percatado de que ella había usado una habilidad de espejismo, el cual reflejaba el poder y apariencia similar del usuario. Esto había ocurrido en el momento en que Black había esquivado su primer ataque cuando ella lo había apuntado en la frente, y en un movimiento rápido Ali había utilizado su habilidad de espejismo mientras ella se adentraba en una dimensión de bolsillo que ella había hecho en esos milisegundos de tiempo que tenía. Mientras tanto, el suelo de aquel resistente planeta comenzaba a abrirse por todas partes, expulsando grandes columnas de aquellas incandescentes lavas, mientras se escuchaba el grito de Black, quien se quitó todos los escombros de encima, mientras su aura rosada crecía de gran manera. Sin embargo, Black estaba sonriendo a pesar de ser engañado tan fácilmente, mientras la sangre chorreaba de su cabeza, cubriendo casi la mitad de su rostro, mientras tenía heridas por su cuerpo debido a aquella explosión que esta vez no pudo esquivar, y eso le demostró lo fuerte que era esa guardiana. Esto es lo que estaba esperando, esto es lo que necesito para seguir evolucionando más y más. Sonrió con locura total ante sus fuertes palabras, mientras era observado por Ali y todos sus clones con pura frialdad, mientras el aura rosada y con descargas eléctricas comenzaba a disminuir su tamaño. Necesito más, hasta poder quedarme con el puesto que tienes, aunque podría tomarlo fácilmente si recurro a esa transformación, pero sería aburrido si no siento este peligro de si podría ser asesinado o no con esta transformación actual. Sonrió Black siniestramente, mientras las venas marcaban todo su cuerpo y rostro, haciendo notar todo el poder máximo de su tercera transformación. Y al mismo tiempo de aquella grieta que él había hecho en el aire, nuevamente comenzaban a salir sus clones, emparejando una vez más la balanza, y esto provocó que Ali gruñera de fastidio, mientras se preparaba para el siguiente asalto.